Mateo capítulo número 9, versículo 9 al 12. Y lo voy a leer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hasta ahí. Que el Señor añada bendición a su palabra y puede tomar asiento. Amén. El tema en esta mañana se titula: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y vamos a comenzar este tema haciendo una remembranza, tratando de recordar que tanto usted como yo, que hoy tenemos la oportunidad de escuchar o de leer la palabra de Dios, somos pecadores. Y es una gran diferencia, no somos personas que viven en el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros ya no pecamos de manera voluntaria, sino de manera involuntaria. Ya no pecamos porque nos complazcamos en el pecado, sino pecamos porque desafortunadamente vivimos en este cuerpo pecaminoso que es esclavo del pecado. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el tema? Lo que pasa es que lo que ayer estábamos comentando, y es que la mayoría, o si no es que un error muy comúnmente que se ha cometido dentro de los creyentes o de los que decimos leer la Biblia, es que pensamos y tenemos un concepto erróneo de a quiénes somos los que Dios ha llamado. Entendemos todos que cuando Dios nos habla o Jesús nos llama para servirle, pues todos tenemos una condición pecadora. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema viene después, cuando nosotros ya no somos de los que Jesús llama, sino ya somos de sus seguidores. Si se dan cuenta, en este caso vemos las dos personas. Uno que es Mateo, también conocido como Leví, que es a quien Jesús le llama. Él era un publicano, un recaudador de impuestos. Eran trabajadores de Roma y eran traicioneros, por así decirlo, a sus hermanos los judíos. Entonces, por eso es que veían a los publicanos como personas corruptas, personas pecadoras, escoria, porque ellos se enriquecían de, entre comillas, la pobreza de sus hermanos judíos, lo cual está totalmente prohibido en la Biblia y es un gran pecado. Y entonces por eso los tenían como por basura, por escoria, porque aparte les servían a Roma. Pero Jesús iba pasando, y dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Ojo, ahí vamos a ver poco a poco, porque la pregunta es: ¿por qué Jesús le dijo a Mateo sígueme? ¿Por qué le dijo a un pecador? ¿Por qué le dijo a una persona que podemos decir no había leído la Biblia o no era de los que le servían? ¿Que por qué le dijo a una persona no conocedora de la Biblia? Nunca le dijo: ¿sabes qué? Necesito que te leas, en ese tiempo solamente había el antiguo pacto, necesito que te leas toda la ley o que la hagas y después me sigas. No, él automáticamente agarró y le dijo: sígueme. Y esto muchas veces lo generalizamos, pero no es para todos. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, y a cada uno de nosotros tiene ciertas condiciones para que le podamos seguir. Con la gran mayoría el llamado es sin condición, no está condicionado. Tú nada más sígueme. Pero a otros tantos que quieren hacerse los: sí, yo sigo al Señor. Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Sí, él que es publicano tiene fe, pues yo que me he ido bien en la vida, pues yo también creo en ti, Señor, yo también te quiero seguir. Y el Señor le dijo a aquel rico: ¿sabes qué? Está bien, nomás, ¿quieres seguirme? Sí.
vende todas tus riquezas, repártelas entre los pobres y después me sigues. Y ahí dijo, ¿cómo? ¡Ay! Y muchas personas dicen, no, es que nada más era para el rico, pero es que no entienden la esencia del mensaje. ¿Por qué? Porque le está diciendo, necesito que dejes lo que más te arraiga a este mundo para que tú me sigas. Y la prueba está que después otra persona también quería seguir a Jesús. Le dijo, Señor, permíteme seguirte. No, sígueme, pero déjame seguirte después de enterrar a mis padres. Es decir, déjame estar con mis papás. Déjame, no dice de su esposo, de su esposa, perdón. No era casado, es decir, que ya con sus padres. Y a veces cometemos el error de estar muy arraigados a la familia, ¿no? Creo que hasta hay una caricatura o un programa de no me acuerdo, escuché que dicen que Ohana, y que Ohana significa familia y la familia es lo primero, algo así, ¿no? En el Stitch. Y la familia es lo primero y lo más importante es la familia, ¿no? Entonces, ¿qué le decía a aquella persona? ¿Sabes qué? Desarráigate de lo que te arraiga a este mundo y ven y sígueme. Y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entonces nos damos cuenta que Jesús le llama a personas que no estaba dentro de los planes de los fariseos, porque está con Mateo, recaudador de impuestos. Y es como si hoy le hablara a un corrupto político, a un ladrón, porque eran ladrones los fariseos. Es como si hoy le dijera a un ladrón, sígueme. ¿Qué opinaría si de repente viera usted al Mesías andando entre ladrones, drogadictos? ¿Qué diría? La mayoría, ahorita que vamos leyendo el concepto y cuando vamos conociendo a Jesús, decimos, qué bueno, van siguiendo al maestro, que dejen su vida pasada, que lo sigan. Pero la mayoría no piensa así. La mayoría van a decir, ¿cómo es posible? No, si anda con ladrones es porque es un ladrón. No, pues si anda con borrachitos es porque es un borracho. Y entonces es cuando nosotros ya una vez convertidos queremos servirle a Dios y nos encontramos con el fariseísmo, y fariseísmo quiero decirlo entre comillas, con el religiosismo, para que me puedan entender más, de nosotros mismos al tener un celo equivocado en cuanto a las cosas de Dios. Ejemplo, aquí no hay grupo de alabanza, ¿no? Pero si dijéramos, pues no sé, voy a poner el ejemplo de esposo, maestro. Al esposo de mi hermanita uno es convertido, o no sé si ha leído la Biblia, o no se acerca mucho, y de repente decimos, pues nos apóyenos en la alabanza, hermano. Gloria al Rey, y nos apoya, ¿no? Estoy seguro que va a haber personas, o a lo mejor no entre nosotros, pero cuando se enteren más personas de lo que está aconteciendo, van a empezarnos a señalar, porque van a decir, ¿cómo es posible que algún pecador esté ministrando en el altar? Y espero me puedan ir entendiendo y no quiten su atención, porque si no al rato nos va a haber un poco de confusiones. Y entonces ahí donde viene la pregunta, y es, ¿estará bien o estará mal? Ay, quién sabe, hermano. ¿Por qué? Porque nos encontramos con lo siguiente: la mayoría de personas te predica de santidad, pero no sabemos lo que es santidad. Es que en el altar no puede haber pecado. Y es cierto, porque se agarran de una cita bíblica del Señor que dice que en los postreros días se ofrecería holocausto extraño y que la abominación asoladora estaría en el altar. Pero le está hablando a los que ya fueron redimidos. Y les digo por qué. Porque conozco a una persona, no, ese sí no soy yo, a una persona que también tiene una situación parecida al esposo de mi hermanita Lulu. Era una persona que tocaba música en el mundo, etcétera, y tenía su grupo, su banda musical, y tenía un familiar que era pastor. Y el pastor le dijo, ven, toca, ayúdanos en la alabanza. No tenía el ministro de alabanza. ¿Y qué creen que tuvo que hacer este muchacho? Aprenderse la sala alabanzas. Y empezó a tocar, a ministrar, y él mismo me ha contado, o me contó, que él mismo decía, pues yo iba por tocar y agarraba, terminaba de tocar y me iba. Es entendible porque es una persona no convertida. Pero después dice, después un cierto tiempo dije, bueno, pues ahora me quedo, quiero escuchar
¿De qué hablan terminando el servicio? Se quedó y entonces ahí Dios empezó a ministrar su vida mediante los mensajes que él se quedaba y luego se replicaban cuando él ministraba la alabanza. Se daba cuenta que el cantar las alabanzas no es lo mismo que cantar cualquier música del mundo. Y por medio de eso se convirtió en el líder de la alabanza y un líder tremendo, un gran ministro. Pero no hubiera pasado si hubiera puesto nuevamente obstáculo el religiosismo al que la mayoría estamos acostumbrados. Hubiéramos dicho, no, es que si no es convertido, no puede ministrar. Obviamente para esto también tenemos que ver, porque el muchacho también es tranquilo, así como la esposa de hermana Lulu, ¿no? Es decir, no tiene 2, 3 mujeres, cada rato que lo vemos no anda perdido, etcétera, ¿no? Porque tampoco podemos de cierta manera permitir que una persona alcoholizada venga y ministre. Tampoco podemos permitir tan fácilmente que una persona que está con problemas de drogadicción venga y ministre. O una persona que vive no en fornicación sino en adulterio venga y ministre. ¿Por qué? Porque a veces cometemos el error de decir, no, es que lo mismo que pasa con el bautismo, encontramos tropiezos. Es que tú no puedes abrir un servicio, ¿por qué? Porque no estás casado. Es que tú no puedes orar porque no estás casado. Es que tú no puedes esto porque no estás bautizado. Y nuevamente volvemos a esto. Jesús, ¿qué requisitos le pidió a Mateo? Ninguno. A los demás les dijo alguno de los que mencioné hace un momento, bautízate y después vienes y me sirves. No. O alguien le dijo, necesito que vayas y que oigas, no sé, que veas proezas, que veas milagros, que vayas y te cases, vengas y me sirvas. Pedro estaba casado y Jesús le dijo, deja de pescar peces, yo te convertiré en un pescador de hombres. Pescador de hombres, pescador de almas. Está bien, mi hermanita. Nunca le dijo, Pedrito, ¿estás casado? Obviamente la tradición judía pues enseña que ellos tienen su ceremonia de casamiento de los judíos, es muy hermosa, muy muy hermosa, y luego les hablaré de la ceremonia de casamiento judío. Y le dice, sígueme, y Pedro va y le sigue. Pedro en ese momento no le dijo, deja a tu esposa o apártate de ella para que me sigas, porque Pedro no estaba, su esposa no era un arraigo para las cosas de este mundo. Todo lo contrario, en vez de ser un arraigo, recibió apoyo de su esposa. Y Pedro, a donde iba, cuando el Señor subió a los cielos y tuvieron que ir a predicar a otros lados, Pedro iba acompañado de su esposa. Ahí lo va a encontrar usted en las cartas de Pablo, ¿no? Que dice que no podemos andar nosotros con una mujer o una hermana como compañera, así como le hace Cefas, o sea, Pedro y los demás apóstoles. ¿De quién andaba acompañado Pedro? ¿Qué compañera, qué hermana? Si Pedro era casado y lo acompañaba a otra hermana, ella era, a ver, Pedrito, pues qué está pasando ahí, ¿no? hasta es un mal testimonio. Hermano, ¿quién es la que viene? ¿Usted es su esposa? No, hermana, es mi hermana, es una hermana del... ¿Y usted está casado, hermano? Sí, y la esposa, en casa, hermano. Espero me puedan ir. Entonces, ¿quién acompañaba a Pedro? Su esposa. Y si no era su esposa de Pedro acompañándolo, Pedro o iba con un hombre o iba solo. No, solo tenía que ir acompañado. ¿Por qué? Porque si no se malinterpreta. Volvemos a lo mismo. Si fuéramos, y les pongo el ejemplo aquí, yo tengo aquí a mi esposa y de repente tuviéramos que ir a, no sé, a hacer oración a la casa de alguien que vive en Tecómil. Y entonces yo, en vez de decirle a mi esposa, yo le digo, voy a hacer oración. Pero como yo no le invito a mi esposa, yo invito a cualquiera de mis hermanas, a mi hermana Yasmín, que está, o mi hermana Fausta, que son las que no viven con sus maridos. Y le digo, hermanita Yasmín, vamos a hacer oración. La hermana Yasmín puede decir, sí, hermano, vamos, y no hay ningún problema, no pasa nada. Pero llegando allá, pongámonos en lugar de las personas que llegan. Van a ver al que ora y van a ver a una mujer, ¿y qué van a decir? Hermano, ¿es su esposa? Imagine que diga el hermano, digo, no, hermano, no, hermana, no es mi esposa. Entonces, no está casado. No, sí, hermana, estoy casado. ¿Y su esposa? No, mi esposa está en casa cuidando a los niños, pero me acompañó la hermana. Y nuevamente, por causa de eso, hacemos tropezar a la demás. No es bueno.
Ahora, regresando a esto, versículo número 10, porque si no me empiezo a hablar acerca de la obra ministerial. Y aconteció que estando, perdón, los gallos. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ¿de quién está hablando? De Jesús. Aconteció que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, ay Señor, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Qué tremendo. O sea, Jesús estaba sentado con publicanos y pecadores. Ahora, ¿a qué voy? La mayoría de nosotros decimos, Cristo viene por su iglesia, por una iglesia pura y santa, ¿no? Y la pregunta es, ¿será verdad? Porque a veces pensamos que el venir a la iglesia, ya, Cristo va a venir por mí. Y porque venimos a los cultos, a la congregación, y decimos, no hermano, yo ya no peco, cometemos el error de la parábola del fariseo y del publicano. Señor, gracias porque no soy hombre pecador así como él. Y el otro, ¿qué hizo? Ni volteó la mirada para arriba. No, ni volteó para arriba. Nomás se hincó, se arrodilló y dijo, Señor, ten misericordia de mí, soy un hombre pecador. ¿A quién bendijo Dios? Al publicano. Porque no se vanaglorió, sino que aceptó que era una persona pecadora. Y le dijo, ten misericordia de mí. Y el detalle está en que no por venir a la congregación, no porque a lo mejor a veces nosotros tengamos una idea errónea de lo que es servir a Dios. Y digo errónea, ¿por qué? Porque pensamos que el que debe de predicar es una persona santa, pura, que no comete pecado, y de cierta manera podemos decirlo que no está mal. Pero le digo, no caigamos en el error de qué, de que yo también soy una persona pecadora, así como usted. Que no pecamos o procuramos no pecar de manera arbitraria, consciente, de manera voluntaria, sino que pecamos porque vivimos en este cuerpo pecaminoso. Y ayer yo mismo lo decía en la plática que teníamos con las hermanas. ¿Quién es el más grande enemigo que tenemos? ¿Satanás? No, Satanás, recuerde, Satanás fue vencido. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Ya fue vencido. ¿Cómo vamos a luchar con alguien que usted suena erróneo? Por eso le digo, a veces yo veo todo lo que pasa en las redes y predicadores y dile a Satanás que no, que esa familia estuvo y no sé qué, y se la pasan peleando con Satanás. Y digo, es que ¿cómo van a pelear con Satanás si ya Satanás está vencido? Es como si jugáramos un partido de fútbol y ganáramos y le seguimos metiendo goles al otro. ¿Qué diríamos? Es irónico, ¿no? Ya ganamos y seguimos anotando goles, y lo peor, todavía nos vanagloriamos y decimos, sí, vamos 15-0. Pues el partido terminó desde hace rato, hermano, hermana. Ya mejor concéntrate en el siguiente partido, no que sigues anotándole goles a un equipo ya derrotado. Nuestra pelea ni siquiera es con Satanás, porque Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario, con el sacrificio de Cristo. Él ya no tiene poder ni autoridad sobre ti, a menos que Dios se lo permita. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, dígame Señor, ha venido Satanás. Ajá, ¿está bien? Y vino a solicitaros para que vosotros o ustedes sean zarandeados como a trigo. ¿Cómo ves, Pedrito? Échamelo, Señor. Ay, Señor, échamelo. Estoy contigo, échamelo. Anda, ahorita unas cuantas reprensiones, unas cuantas declaratorias, Satanás corre. ¿Seguro, Pedrito? Seguro, Señor. Bueno, petición concedida. Puedes zarandearos, nada más no toques su vida. ¿Cómo pasó con Job? ¿Y qué pasó? Pedrito se confió, cayó. ¿Cómo? Negando al Señor 3 veces, ¿no? Y aparte de eso, en una ocasión Jesús dijo, tengo que ir a Jerusalén a padecer y no sé qué y no sé cuándo. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, no acontezca eso, mejor ¿para qué vamos? Quédate aquí con nosotros. Cállate, hablas como Satanás. Ay, Señor. Ay, Señor.
Nuestra lucha nuevamente no es contra Satanás. ¿Tenemos oposición? Sí, tenemos oposición. Las potestades, principados, la maldad, el pecado que habita en las personas. Nuestra pelea es contra las demás personas que nos ven, a que el vecino, el familiar, contra tu hermano, tu hermana, es tu pelea, tu lucha. Contra tu papá, tu mamá que no son convertidos, ¿tú luchas contra ellos? No, contra nadie. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. La mayor lucha que tenemos, la más fuerte lucha que tenemos, y fue la lucha del apóstol Pablo, era contra sí mismo. Y esa es la lucha más grande que tenemos. El más grande enemigo que tenemos somos nosotros mismos. A veces pensamos que, vuelvo a repetir, decimos, no, sí, yo voy a la iglesia y nos sentimos muy santos, muy puros y todo, y no sé qué, y no sé cuándo. Sí, pero dice el Señor, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y Jesús estaba ahí con los pecadores, publicanos y pecadores. Ahora imagínese, a mí me ve aquí reunido, es un ejemplo, y me invitan los borrachitos de la esquina, y voy y ahí estoy con ellos. No sé, ayer cuando veníamos caminando, ahí en el centro de la población hay un grupo de borrachitos, ¿verdad? Y de repente que yo estuviera ahí y ustedes me ven ahí, ¿qué dirían del hermano Diego? ¿Cómo pensaríamos? ¿Como el Señor Jesús o como pensaban los fariseos? Versículo número 11, de favor. Y aconteció que estando sentado, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Y es lo que a veces hacemos. ¿Por qué el hermano Diego está ahí con los borrachos? ¿Por qué está ahí con ellos? ¿A poco el hermano Diego también toma? No. Y a veces nos ocupamos en prejuzgar. Y es como si yo le dijera, ¿por qué la hermana Yasmín, es un ejemplo, usted donde trabaja, hermanita Yasmín, usted es convertido? Porque la hermana Yasmín trabaja ahí, ella tiene que trabajar con una persona cristiana. Si no es cristiana, sálgase de ahí, hermana, sálgase de ahí. No, ¿cómo vamos a hacer luz en medio de la luz? No, necesitamos estar en medio de las tinieblas para hacer la luz. El Señor dijo, vosotros estáis en el mundo, pero ya no sois de este mundo. No teman, porque yo he vencido al mundo. Ahora yo me voy, porque esta luz que hoy yo les ilumino a ustedes, tiene que nacer en ustedes, porque vosotros sois la luz del mundo. ¿A poco díganme si una lámpara, la prendo esta lámpara, quiero que ilumine, ¿dónde la voy a poner? ¿Aquí o acá? Arriba. Pero imagina, ahorita hay luz y yo digo, quiero iluminar, a ver, ¿se va a notar? ¿Por qué? Porque ya hay luz ahí. ¿Dónde necesito iluminar la lámpara? En la oscuridad. En serio, a veces hay personas creyentes que, le digo, vuelvo a repetirle, ellos lo hacen de todo corazón y a veces hablan con una fe sincera, porque no pueden hablar de más, porque no conocen. No escudriñan, no leen, no oran. Hay personas que dicen, no, a la iglesia católica ni entro. No, ¿cómo voy a entrar allá? ¿Cómo podría, si usted alguna vez que hay testimonios de ex sacerdotes? Es porque algún creyente o alguna creyente, ¿a poco cree que un sacerdote va a venir acá? ¿Qué hizo? Fue a la misa. Fue a la misa. Y ahí agarró al padrecito y a ver, oiga, él empezó a predicar de Cristo. ¿Y qué pasó con los sacerdotes? Se convertían. ¿Cómo podría haber testimonios de ex sacerdotes si no hubiera quien les predicara? ¿Cómo puede haber testimonios de ex violadores, de todo lo que usted conoce, si no hubiera quien les predicara? Ex drogadictos, ¿a poco cree que un drogadicto va a venir aquí a poner atención? No, ¿qué necesitamos nosotros ir? El Señor dijo, yo los mando a ustedes, vayan a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. No les dijo, vayan al templo y ahí oren. No. Vayan a donde hay la necesidad. Un médico no va a ir a un lugar donde esté sano todos.
O en este caso, por ejemplo, ¿quién está bien tiene alguna enfermedad de metaleo ahorita? ¿Se siente mal? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Le llamaría ahorita un médico? ¿Por qué no? Porque no tiene problema, exacto. Si viniera un médico, diría, ¿para qué me hablan? ¿Para que la revise? ¿Qué tiene? Nada. Bueno, ¿se siente mal? No. Entonces, bueno, va a decirme, ¿para qué me hablan si está bien? Pasa lo mismo, ¿para qué? De nada sirve prepararnos, instruirnos, ir y decir, llevo el evangelio. ¿A dónde? Allá con unos hermanos. ¿Son convertidos? Sí, ya son convertidos, pero vamos a hablar del evangelio. No. ¿A dónde necesitas ir a llevar el evangelio? A donde haya necesidad. Primeramente a nuestra casa, y ahí hay de dos. O se convierten o le das el primer testimonio. Darles el primer testimonio no significa que tu familia se va a convertir por ti. No. Sino, ya dice el testimonio en tu casa, ya. ¿Te aceptaron? No. El Señor Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Ya predicaste que ahora ve y vas a encontrar más honra. Vas a encontrar personas que quieran oír las palabras de las Sagradas Escrituras, las palabras de Jesús, y que ni siquiera son de tu familia. Pero no dejes de dar el buen testimonio en tu casa. Pasó, yo lo he dicho varias veces, pasó con mamá Rosita, pasó conmigo mismo, pasó con Chabelita. El primer convertido de la casa fue mi papá. ¿Usted cree que yo me convertí porque mi papá me predicó? No. Yo me convertí porque por ahí me predicaron el día cuando fui a la iglesia. Mamá Rosita se convirtió porque yo a mi papá le predicamos. No, ella se convirtió porque entró a internet y unas alabanzas, le tocó el Señor ahí se convirtió. Chabelita se convirtió porque nosotros le predicamos. No, se convirtió, ¿por qué? Porque de repente vio a unos influencers cristianos que hablaban de la Biblia y no sé qué y no sé qué. Y ahí el Señor la tocó y se convirtió. Mi esposa se convirtió porque, ¿cuánto tiempo estuvimos casados antes de que te convirtieras? ¿Un año? Ya estaba ahí nacido, ¿no? Como un año. ¿Se convirtió porque yo la convertí? No. ¿Qué pasó? Tuvo que haber necesidad, desamparo y soledad para que el Señor viniera y la tocara. Y ahí es donde entra el testimonio de las personas que están dando testimonio y dicen, qué tremendo. Siempre tuve el testimonio enfrente y nunca lo vi, sino ahora que ya conozco, ahora puedo ver. Digo, tremendo testimonio que tenía. Pero, ¿qué requiere el Señor? El Señor no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ha venido a llamar a pecadores para que de los pecadores nos vuelvamos justos. No por nuestra propia justicia, sino por justicia del Señor. Versículo número 11. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Bueno, vamos a ir a Lucas capítulo 17, amén. Lucas capítulo 17. Así que nuevamente no les sorprenda porque ayer le hice nuevamente la invitación a su esposo, mi hermanita Lupa, cuando tengamos batería. Pero ahí viene lo siguiente. ¿Qué es lo que no hay que permitir en el altar, hermano, hermana? En el altar, alguien que ya se convirtió, alguien que ya empezó a disfrutar de los deleites del evangelio, de los deleites de la palabra de Dios, ya conociendo de la palabra de Dios, aún peca, o sea, pero que aún vive por el pecado. Lucas 17:1. Aún vive por el pecado y es un ejemplo. Ya estando en el altar, es un ejemplo, porque sabemos que a veces pensamos que el convertirnos, automáticamente el Señor nos va a cambiar así. ¿Y qué cree? No con todos va a ser igual. Con algunos el cambio va a ser así. Conmigo el cambio fue así, literal. Pero también tuvo un proceso y se lo platicaba ayer a mi esposa. Cuando yo conocí del Señor, vi que en la palabra decía, a Dios no le gusta, o yo entendí eso, que no lo encontré en la Biblia, pero yo encontré lo siguiente: a Dios no le gusta que fumes, a Dios no le gusta que tomes, a Dios no le gusta que andes en fornicación. ¿Qué hice? Me aparté de eso, literal, cortón. ¿Qué es lo que hice
yo, para no sentirme tentado por aquellas cosas, meterme en la presencia de Dios. Iba yo a los cultos, a todos los cultos iba. Porque si yo no iba, ya sea en el trabajo, en la casa o en la escuela, me iba a ver tentado por lo que recién había dejado. Es como una herida. Cuando recién que nosotros nos herimos, la herida está fresca. Y es un ejemplo, por ejemplo, si agarramos y camino y me tuerzo el pie, imaginen, me caigo porque me torcí el pie, me caí. Y me paro y de repente me echo a correr un maratón, ¿qué va a pasar? Me voy a volver a lastimar. ¿Qué es lo que necesito en ese momento? Atenderme, reposar y atenderme en la herida hasta que sane. Y así fue lo que yo hice, me metí, leí, es lo que le platicaba a mi esposa, digo, empecé, lo primero que leí no lo entendí, me la pasé, con un solo salmo me la pasé durante horas y no entendía, hasta que lo entendí. Pero dije, ok, si no quiero tomar, tampoco voy a irme a meter a una cantina o en las fiestas, pues no voy a ir, porque ya sabían cómo era yo, que decían, pues una copita. Y yo, pues no puedo, iglesia. Y ahí vinieron los ataques. Es que tú pura iglesia, es que te volviste bien religioso, es que tú puro templo, es que tú, a ver dime qué provecho le vas a sacar de ahí. Y con razonamiento humano, ¿para qué vas si sigue siendo el mismo? Porque para la mayoría de gente que nos conoció no cambiamos. Y es que no lo van a notar porque el cambio, ellos esperan un cambio físico. Y Dios no te va a cambiar físicamente. Es decir, tu carácter se va a ir moldeando poco a poco. Pero el cambio más fuerte es aquí en el interior. Porque cuando ya conocimos, ahora hay una voz que te dice, ¿sabes qué? Esto no lo hagas. Si antes te peleabas con el marido, el esposo, la esposa, ibas y, es que tú también. Ahora hay una voz que te dice, ¿sabes qué? Cállate, cállate por bien mío. Ni siquiera por bien mío. ¿Quieres que se convierta así? Da testimonio de mí. Y cuando a veces nos equivocamos, viene esa palabra que dice, discúlpate. Discúlpate y ya no lo hagas. Y antes no escuchábamos esa voz. Antes no había ese discernimiento espiritual. Antes nos valía y decíamos, no, pues fulano, sultano, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? No, ahora no. Nos cuesta trabajo, sí, porque estamos habituados a una vida en la cual venimos de una vida de pecado. Por eso dichosas las nuevas generaciones que nacen y que podemos inculcarlos al conocimiento de la Escritura. Y no le digo al cristianismo, porque siempre que hablamos de cristianismo pensamos en una religión más, sino a la palabra de Dios. El cristianismo es una religión más, pero induzcámoslos a la palabra de Dios. La palabra es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Pero hermano, mis hijos, por más que les hablo, ya son adolescentes, no entienden. No se preocupe, un adolescente nunca entiende. Es muy raro el adolescente que entiende. Déjelo y en su vida adulta se va a acordar. A lo mejor va a ser necesario que nosotros partamos de este mundo para que ellos valoren y aprendan lo que es la palabra de Dios y digan, ¿por qué no valoré a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi hermana cuando no estuvieron aquí? Me acuerdo cuando niño me llevaba, fui muy rebelde. Y entonces el arrepentimiento va a ser más sincero, más puro. ¿Qué es lo que Dios busca? Corazones arrepentidos y corazones humillados con sinceridad. De nada sirve venir con hipocresía, Señor, me arrepiento, y volverlo a hacer. No, el arrepiento es dejar atrás y procurar ya no hacerlo porque te duele el hacerlo. Es como quien agarra un nopal. ¿Quién agarraría un nopal con espinas? ¿Por qué no lo agarraríamos? Porque nos vamos a espinar. Exactamente, así pasaría lo mismo cuando uno se arrepiente. Si yo no voy a tocarlo, porque si lo hago me voy a hacer daño. Y si me hago daño, voy a también dañar la imagen de nuestro Señor. El Señor lo dice ahí en Romanos. Por causa de ustedes, dice así el Señor, por causa de ustedes mi nombre es vituperado en las naciones. Por causa de personas que dicen ser cristianos, que dicen ser cristianas, por causa de pastores que dicen amar, ser humildes al prójimo y andan en chica camionetota,
por causa de pastores que dicen, hermanos, hay que ayudar al prójimo, pero me traen su diezmo, hermanos, y pónganme Malaquías, y ay de aquel que le robe a Jehová. No podemos utilizar la Biblia a beneficio propio. Por causa de predicadores que dicen, no, hermanos, es que la palabra, la fornicación y el adulterio no es bíblico. Y se vuelven a casar. Y dice uno, ¿qué pasó? Pues no que son hermanos. Sí, pero ¿quién eres tú para? Y ahí volvemos a lo mismo. Nos gusta aplicar la Biblia para los demás, pero para nosotros el Señor tiene excepciones. No, hermanos, que a mí el Señor me dijo que yo sí puedo hacer esto. No, a mí me dijo el Señor que yo no debo de ayunar. El ayuno es para otros, para mí no, hermano, yo no debo de ayunar. Pues ¿de qué se trata? Lucas capítulo 17, verso 1. Jesús le dijo a sus discípulos, imposible que no vengan tropiezos. Qué tremendo. Vean nomás. Y a veces entre nosotros mismos le digo por experiencia, ya hace tiempo hablaba, no conocía cuando recién me convertí. Ahora sí le hablo con el conocimiento de las Escrituras y con la experiencia que me ha llevado el caminar de servirle a Dios. Es imposible que no vengan tropiezos. Y es correcto. Es correcto, aún entre los que estamos aquí va a haber tropiezos, va a haber malos entendidos. A veces va a ser propiciados por nosotros, a veces por causa de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, hermanita, Dios le bendiga, al rato, ay, es que el hermano dijo, le gritó a los niños, ¿no? Ay, es que a mi hijo nadie le grita, solamente yo te puedo gritar. No lo va a decir en la iglesia, pero en la casa ya lleva una raíz de amargura. Y entonces él aplica a decir, ay, el hermano hablando de misericordia, pero ¿qué tal le gritó a mi hijo? Es un ejemplo, porque sí pasa, ¿eh? Y, o es que el hermano, la hermana, es que esto, lo otro. No entendemos, no se nos queda en la mente, en el corazón, lo que dijo el Señor. Vamos a tropezar, es natural, es normal que tropecemos. Venimos de una vida de pecado, de una vida en la cual estamos acostumbrados a hacer lo malo. Es como una persona que toda su vida fue zurdo y de repente o escribió con la derecha y le dices, ahora tienes que aprender a escribir con la izquierda. ¿Va a poder al principio? Pero si practica y practica y practica, sí, lo va a lograr. Pero tarde que temprano algún día decir, a ver, o se va a equivocar o se va a machucar y va a tener que escribir con la derecha. Así es la vida. Es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Es decir, ustedes algún día van a tropezar, pero ay de mí si yo soy el que los hace tropezar. Es normal que tropiecen, pero yo no los voy a hacer tropezar. Es decir, yo no voy a llegar y les voy a decir, hermanos, no está mal que tomemos, y saque yo mi cerveza acá, les diga, miren, no para que vean que no está mal, miren, no pasó nada, hermanas, no pasó nada. Ya voy a hacer el tropiezo, no para todos, pero para algunos. Por eso, para no hacer tropezar a nadie, yo me abstengo. Y me abstengo para la gloria del Rey. Me voy a decirle, es un ejemplo. ¿Está mal el tomar una cerveza? ¿Es bíblico? No hay versículo que lo respalde. Jesús mismo tomaba, no dijo así. Muchos ahí se respaldan. Muchos dicen, ¿qué te quejas? Jesús tomaba vino, ¿no? Porque Jesús estaba sentado y dijeron, no, Jesús tomaba. ¿Quién los entiende? Vino Juan el Bautista que no toma, que no come, no bebe. Y dijeron, demonio tiene. Pero vengo yo, que yo sí como, bebo y me junto con los borrachos. Y dicen que soy amigo de borrachos y no sé qué tanta cosa. El problema está en hacer tropezar a los demás. Por eso procurar no también hacer de tropiezo a los demás. Ejemplo. Perdón. Con mi esposa pudimos no habernos casado. A final de cuentas el casamiento ante la ley en la Biblia no está escrito. En la Biblia no está escrito. Sí pide que hay una presentación de la pareja delante de Dios. Pero ante la ley, como tal, que vaya y cásense ante la ley, porque si lo vemos así son dos veces que te tienes que casar, ante la ley y ante Dios. Ante la Biblia dice, no hay ningún versículo que respalde el casamiento ante la ley. Y yo podría venir y decirle, hermano, hermana, yo no me caso. ¿Por qué? Porque Dios ya nos bendijo, dice herencia de Dios son los hijos, y cuando viene un hijo son las bendiciones que Dios ha aprobado tu matrimonio, y llevamos 15 años juntos, hermanos, ¿para qué me caso? ¿No? Y usted va a decir, bueno, sí es cierto, hermano.
y allá le estoy diciendo de tropiezo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una pareja joven que dice, pues vamos a casar. No, pues si el pastor no se casó, iba bien. Pues nosotros ¿para qué? ¿Para qué nos casamos? Pero para no hacer perdonen hermanas, soy torpe para hablar. Pero para no ser tropiezo, vamos, nos casamos. ¿Para qué? Para dar ejemplo. Para dar ejemplo. Por eso les dije que para rectificación de su bautismo, sería bueno rectificarlo para dar ejemplo. ¿Es necesario? No, no es necesario, pero es bueno para dar ejemplo. Para dar ejemplo, ¿es bueno, por ejemplo, seguir diciendo groserías? No, no es bueno, hay que dar un buen ejemplo. Para saber perdonar también tenemos que dar un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque si no, por causa de nosotros vamos a hacer tropezar a más personas. A más personas. Versículo número 2. Mejor le fuera que se atase un cuello a una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñín. Y volvemos a lo mismo. Por ejemplo, yo les podría decir, hermanos, el nombre verdadero es Jesús, no es Jesús, es Yeshua. Y hay que aprender hebreo, porque la Biblia, la Torá, fue escrita en hebreo. Ahora imagine la tremenda carga que le pongo a usted. ¿Es malo lo que digo? No es malo. Pero imagine, con trabajo hablamos el español, ¿no? Lo vimos en el examen. ¿El examen estuvo en otro idioma? ¿En qué idioma estuvo? Y nos costó trabajo. Ahora imagine, tengo que enseñarle hebreo. Y después usted tiene que enseñarle a una persona y después enseñarle también el hebreo. Ya le vengo a hacer piedra de tropiezo. Por eso es conozcamos, porque al final de cuentas a Dios solamente se le puede decir Señor por medio del Espíritu. Si no es por el Espíritu, así invoque a Yahshua, así invoque a Adonai Elohim. Si no es por el Espíritu, en vano. En vano. Yo les puedo decir, hermanos, ya está mal reunirnos los domingos, porque la Biblia me manda que hay un día en la semana que Dios mandó para descansar. ¿Cuál? El Shabbat. ¿Quién cumple con el Shabbat? Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí nadie cumple con el Shabbat. Y decirle, hermano, tenemos que cumplir con el Shabbat. Y entonces vengo a hacer nuevamente piedra de tropiezo, porque yo le estoy imponiendo algo que Dios no nos ha mostrado. Versículo número 3. Y dice el Señor, mirad por vosotros mismos, si tu hermano, y ahí viene bien importante, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Pero no hacemos eso. El hermano peca contra mi hermana, discúlpeme, me equivoqué, la verdad. Sí, hermano, no se preocupe, perdonamos nomás de labios para afuera, pero por dentro cambia la relación. Deja de haber confianza, deja de haber comunicación, y al contrario, a veces empiezan las murmuraciones. Puedo llegarme, y es un ejemplo, vuelvo a poner los ejemplos. Me peleo con la hermana Yasmín, es un ejemplo. Y hermano, yo me voy a poner, y la hermana Yasmín, no sé, es un ejemplo, hizo algo que a mí me ofendió. La hermana Yasmín acepta su error, hermano, me perdona. Y yo, sí, hermanita, no se preocupe. Y por dentro, qué hipócrita. ¿Para qué me viene a pedir perdón? Si va a seguir siendo la misma. Y la hermana Yasmín ya va bien, y yo de repente por ahí me acerco a la hermana Lulu y le digo, ¿qué cree? La hermana Yasmín me viene a pedir perdón. Dígame si no es hipocresía. Y empieza a ver murmuraciones. ¿Y qué cree? ¿Qué lleva a las murmuraciones? A las divisiones. Porque a lo mejor la hermana Lulu estaba bien con la hermana Yasmín, pero después de mi comentario, la hermana Lulu, aunque ella no fue la afectada, ya se va a ver afectada ya no va a ver a la hermana Yasmín igual. ¿Y por causa mía o de la hermana Yasmín? Por causa mía. Por eso dice el Señor, vuestras palabras sean pocas. Y si hablan, hablen conforme a las Escrituras. Por eso a veces como que a veces me dicen, no, hermano, no le pregunto nada porque usted se sigue en la Biblia. Y a mí me ponen a hablar de la Biblia y yo me pongo a hablar de la Biblia horas. Yo tranquilo puedo estar hablando de la Escritura si lo han visto. Pero si algún día pasa, perdonemos con sinceridad, de labios y también
de corazón. Como quien perdona a su hermano, a su mamá o a su papá. ¿Quién no tendríamos que ser unos hijos muy ingratos? Si mamá y papá fueron malos con nosotros y de repente un día papá y mamá les dijo: hija, a lo mejor no estuve contigo durante toda tu vida, pero hoy conocí del Evangelio y vengo a decirte que me disculpes, que me perdones y que ahora voy a procurar ser un mejor padre, una mejor madre. Lo correcto de un hijo o una hija, ¿qué es lo que decir? Sí, papá, sí, mamá, no hay falla, yo te perdono. Y empieza a tener una comunicación que nunca hubo durante la crianza, porque nunca estuvo papá ni mamá presente, pero en la adultez ahora sí están. De esa misma manera tenemos que perdonar a cualquiera que pecare contra nosotros mismos, y más si somos hermanos en la fe, y más, pero también perdonar a los que no son hermanos en la fe. Si los que no son hermanos en la fe te perdonan o no te perdonan, tú cumpliste con ofrecer disculpas, tú cumpliste con pedir perdón ante Dios. Tú estás bien, no tienes nada de qué reprocharte, decir nunca te pero hermano, a veces aunque tú no lo debas, vas a tener que ir a pedir perdón, aunque el culpable sea el otro, pero por bien del Evangelio, por bien y por buen testimonio del Señor, para mostrar que somos hijos e hijas de Dios, nosotros mismos tenemos que pedir perdón. Jesús lo hizo: Padre, perdónalos. ¿Quién pidió perdón? ¿Quiénes debían de pedir perdón? Los que lo mataron. ¿Quién pidió perdón? Jesús: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús nos dio el ejemplo, versículo número 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Hace tiempo les hablé de unas preguntas que me hicieron cuando conocí a mi esposa, cuando éramos novios apenas, ¿te acuerdas? Una muchacha, no puedo decir hermana porque no conoce el Evangelio, pero una amiga decía: oye, si tu esposa te engañara, digo, a ver, si fuera mi esposa o mi novia, estando novios y esposos muy distinto. No, tu esposa te engañara y después viniera contigo y te dijera que la perdonaras, ¿la perdonarías? Yo le dije que sí, yo la perdonaría, que vuelva conmigo, no pasa nada. Si lo hiciera una segunda vez, ¿la perdonaría? Sí. Y si viniera una tercera vez, sí la perdonaría, pero le diría: ¿sabes qué? Ahorita mejor hay que tomar un tiempo para que sanes lo que tengas que sanar, Dios te ayude lo que tengas que ayudarte, porque tampoco puedes, pero el perdón está ahí. Si 7 veces pecare contra ti, las 7 veces, aunque sea al día, sí. Y más cuando es con el esposo, cuando es con la esposa, que es con la que convivimos o convivimos diario, y más con los hijos, con los papás, con las mamases, con los primos, con el cuñado, con los que estamos aquí en la iglesia. Hermano, perdóneme, no he venido, es un culto, no he venido, hermano, porque a veces hasta eso el Señor nos sale y dice: no has ido, discúlpate porque no has ido y quedaste de ir. O a veces cuando uno se compromete: hermano, mira, anóteme para hacer la limpieza, y a la mera hora, pues ¿qué pasó? No vino, gloria a Dios, no la vi. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Perdóneme, hermano, no vuelve a pasar. Sí, hermanita, no se preocupe. Nomás sí hay que procurar atenderlo para que no vuelvan a ocurrir esos. Tampoco podemos, si me arrepiento, perdónale, amén. Segunda de Corintios capítulo 7, para ir ya terminando y concluyendo el tema. Nuevamente recuerda, el tema se titula: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ahí es donde le digo, no por venir a una iglesia cristiana, no por una iglesia evangélica, y somos salvos, no. 10. Solamente la salvación nos las da Cristo Jesús si tenemos fe en Él, si confiamos en Él y le seguimos y le obedecemos solamente a Él. Yo no le voy a salvar a usted. Yo no, aunque quisiera, no puedo. No tengo las obras de Jesús para salvarle a usted. Ni puedo resucitar al tercer día por mi cuenta. Ni ninguna organización, ni ningún centro religioso, ni ningún ministerio puede salvar. El único que da la salvación es Jesús. A veces hay personas que dan la vida por el pastor, la vida por el ministerio, pensando que son grandes hombres, grandes ministros. Aquí el único grande es Jesús. Todos somos pecadores.
Porque la tristeza, y es algo bien hermoso que Pablo les dice, ¿saben qué? Porque en la carta a los Corintios, si usted la ha leído la primera carta, Pablo les dice, oigan, pues hay divisiones entre ustedes. ¿Qué pasa? No puede haber divisiones. ¿Se acuerdan que ya lo he hablado la otra vez? No puede haber. ¿Cómo es posible que entre ustedes un miembro se casó con la esposa de su papá? No puede ser posible. Es como si se casara con su mamá. Y todos los demás lo aplauden y dicen, ah, qué bueno, ya consiguió pareja el hermano, qué ministro. No, no puede ser. Sáquenlo, que entréguenlo a Satanás, que habrá momento de hablar de eso. Entréguenlo a Satanás. Preferible que pierda su cuerpo, pero que se salva su alma. Fue muy fuerte lo que Pablo escribió en la primera carta a los Corintios. No, les digo, en vez de andar pecando, cásense. Por eso mejor cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su nombre. Y si no, mejor ni se casen. No, es que ustedes leen la primera de Corintios y es una carta muy fuerte. Muy fuerte. ¿Cómo es posible que todo el mundo está hablando en lenguas? No, tiene que haber un orden. Si alguien va a hablar en lenguas, que alguien interprete, pero no todos hablen en lenguas. Imaginen cómo estaba la iglesia de Corinto con el corazón, diciendo, sí, pues nos equivocamos. Y Pablo les dice un poquito del capítulo 7, les dice un poco más arriba, sí, yo sé que estuvo fuerte lo que les he dicho, pero vean el lado positivo. Mi carta anterior que les escribí les produjo tristeza, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Sí le entendemos a ello? Parece como un juego de palabras. Un juego de palabras, ¿verdad? A ver, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Al ponernos tristes, nos produce el arrepentimiento. Decimos, es que, ¿por qué el hermano es así? Es que sí me equivoqué. No debí de... Y empieza el arrepentimiento. Pero cuando uno no se arrepiente, o sea, hay tristeza pero sin arrepentimiento, esa tristeza sin arrepentimiento produce la muerte. Por eso digo, aquí voy a moverme tantito. De que no hay arrepentimiento, es decir, cuando no hay arrepentimiento y solamente hay tristeza, la tristeza del mundo produce muerte. Versículo número 11. Porque he aquí, ay Dios, qué hermoso. Esto mismo de que se hayan contristado, es decir, se pusieron tristes, según Dios. Qué bárbaro, dice, qué bárbaro en ustedes. Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Sé que son palabras un poco complicadas por el lenguaje que utiliza la Reina Valera, pero se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que más o menos me vaya entendiendo, amén. Recuerde 2 de Corintios capítulo 7, versículo número 10 y 11. Y le voy a pedir que ponga mucha atención. Dice lo mismo que estamos leyendo, pero en Nueva Versión Internacional. Dice así: porque la tristeza que es... la Reina Valera revisada. Ahí está. Nueva Versión Internacional. Porque la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Es decir, de la salvación no te puedes arrepentir. Mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Fíjense lo que ha producido en ustedes. ¿Qué empeño por disculparse? ¿Qué indignación? ¿Qué temor de Dios? ¿Qué anhelo tienen de seguir? ¿Qué preocupados están? ¿Qué disposición tienen para que se haga justicia? En todo han demostrado que ustedes son inocentes en este asunto. ¡Uy, Señor! La tristeza que Pablo les dijo en su primera carta, ellos se sintieron tristes y se arrepintieron. Eso les dio méritos para la vida eterna.
Y entonces ellos le decían en su carta a Pablo, ya no le decían, Pablo, ¿qué crees? Ya no le decían, ¿qué crees? Alguien está con su esposa. Fíjate que nos estamos gozando porque el hermano, la hermana se pelearon y entre ellos hay pleitas, peleos, desdichas. Ahí hay un grupo que dice que es de Cefas, por allá otro que es de Apolos, otro que es mío y otro que es de Cristo. No, ya no. Ya le dijeron en la carta, Pablo, perdónanos. Pecamos y no estuvo bien lo que hicimos. Estamos muy tristes. Y dice, qué bárbaros, qué afán de disculparse. Vean nomás que la tristeza les quitó el orgullo. Vean nada más cómo el arrepentimiento, el perdón, les quitó la vanagloria, les quitó el orgullo por el pecado, sino todo lo contrario, quisieron reivindicarse, quisieron corregirse. En eso me han mostrado que ustedes lo hacían por inocencia y no conscientes de sus pecados. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo en Corinto pecadores que fueron llamados por Jesús para servirles. Espero que me vaya entendiendo. Si Jesús hubiera querido, nuevamente lo vuelvo a mencionar lo que he dicho en otras ocasiones, si Jesús hubiera querido personas que lo conocieran, no estaríamos ni tú ni yo estaríamos aquí. Hubiera llamado a aquellos que tienen sus seminarios, a aquellos que quieren ser sacerdotes desde que son niños, se dedican desde niños a estudiar la Biblia. A los judíos que desde niños tienen su bar mitzvah y todo eso que se preparan en la Torah. No hubiera venido por ti, por mí. Él buscó a sus discípulos. ¿Por qué cuando Él vino a este mundo, en vez de ir con los fariseos que eran conocedores de la ley, por qué fue con unos simples pescadores? ¿Por qué fue con personas pecadoras? ¿Por qué fue? Entre ellos había pleitos, entre ellos. No, yo voy a ser el mayor. No, yo voy a ser mayor. Cuando Jesús hizo un milagro, Señor, pues se están burlando de ti. ¿Qué tal? Oramos al Padre para que caigan unas bolas de fuego y los consuman. Imagínense cómo pensaban los discípulos. Sí, porque ellos son pecadores y nosotros no, que los consuman bolas de fuego del cielo, Señor. Señor, ay, Juan. Ay, Santiago. Todavía no me entienden. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es ese miembro? ¿Quién es ese siervo? ¿Quién es la hermana para venirme a decir? No, todo lo contrario. Somos pecadores llamados por Dios para dejar el pecado. Hay un dicho que vuelvo a repetir, muchas iglesias, ministros, pastores lo han dicho. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No. Dios llama al pecador para que deje el pecado. Es naturalmente que Dios aborrezca el pecado. Pero ¿quién dice que Dios va a amar a una persona que persiste en pecar? No hay. Dios va a amar a aquel que ya identificó el pecado y va a buscar alejarse de él. Va a estar atento a sus oraciones, va a estar atento a tu vida. No te vas a volver a sentir sola, no te vas a sentir solo nunca más. Porque ya no vas a ir solo, ya no vas a ir sola, ya va a haber alguien que va a estar contigo. No tu esposo, no tu esposa en esos momentos difíciles, sino Dios diciéndote, primero estoy yo. Tú preocúpate por mí, que yo me preocuparé por ti. Pero Señor, soy una mala madre, no sé cómo guiar a mis hijos. Tú preocúpate por mí y déjalos. Yo me encargaré de ellos. Si sufren, no vayas a abrazarlos, no, déjalos. Porque solamente mediante el sufrimiento es como aprendemos la obediencia, y así lo dicen las Escrituras. Solamente mediante el sufrimiento es que el pueblo de Israel aprendió a ser obediente. Solamente mediante el sufrimiento es que todos los que estamos aquí hemos aprendido a ser obedientes. Pasa lo mismo con nuestros hijos. A veces no quisiéramos verlos sufrir, pero es necesario que sufran, que padezcan. Pudiéramos nosotros darles todo, pero no se los demos. Dejemos que sufran para que aprendan a obedecer. Es que mi hijo no me obedece, es que le estás dando todo, hermano, hermana. Es que mi hija no obedece, es que le estás dando todo. Porque cuando empiezan los niños a no tener, empiezan a obedecer. Y haga la prueba. Papá, ¿me compras una paleta? Sí, hijo. Papá, no. Pero porque alzame tus juguetes. Y ya, para tener la paleta, lo hace. Es un ejemplo, puede ser. Entonces, el Señor
Vino a llamar a personas imperfectas para hacer un trabajo perfecto. Vino a llamar a lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio, a lo necio y al entendido. Hoy, gracias a Jesús, gracias a su sacrificio, hoy estamos completos y hoy somos o tenemos más sabiduría que la sabiduría del mundo. Pero no te apartes de Él, porque sin Él nada somos, pero con Él todo lo podemos. Por eso podemos decir libremente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. A ver si es cierto que viva Cristo en nosotros. Ya no lo digamos, ahora vamos a hacerlo. Amén. Cierre sus ojitos y vamos a hablar con Abba, con el Padre, para que Él sea el que nos ayude, para que no solamente a nosotros, sino también para ese espíritu de religiosidad, de falsa religiosidad, que ha inundado las iglesias y que ha hecho que a veces líderes o ministros impidan que tú les sirvas, porque dicen: es que tú no eres santo. Nadie somos santos. Lo que pasa es que quieren seguir teniendo el control de ellos. Se sienten dueños de las obras, dueños de las almas. Y perdónenme, pero las obras y la obra y las almas son de Dios. Él fue el que compró tu vida y mi vida a precio de su sangre. No yo, ninguna organización, ni por muy grande la organización, ni por muy ungido que esté el pastor. Nadie ha podido ni podrá comprar un rescate por tu vida. Solamente Jesús. Padre amado, Padre celestial, bendito Padre redentor, a usted sea la gloria y la honra. Le ruego en esta preciosa mañana, Señor, que sea usted hablándonos a los que estamos aquí presentes, sea usted guiándonos y mostrándonos, Señor, cómo hemos de ir conociendo su carácter, Señor, para poder, Señor, seguir caminando en su poder, en su